Muy buenos días a todos. Es una bendición poder estar en esta mañana leyendo la palabra de Dios y compartiendo una meditación, una reflexión que el Señor traía a mi vida, que traía a mi corazón. Estaba leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. El pueblo de Dios estaba pasando por una situación difícil, una persecución, venían ejércitos a destruirles. Y no sé si usted se ha encontrado alguna vez en esa situación, que ha sentido que vienen ejércitos a acabar con usted. Ejércitos de deudas, ejércitos de críticas, de murmuraciones, ejércitos de desánimo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perseguidos? Y miren lo que dice la palabra en el versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Mire cuán importante es en los momentos de mayor debilidad, en los momentos de mayor dificultad, presentarnos en la casa de Dios, delante de la presencia del Padre. Pero mucha gente en los momentos de dificultad, ¿qué hace? Se ausenta, se aísla, se separa, se aparta de la iglesia, se aparta del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 12, oh Dios nuestro, no lo juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y ahí sigue teniendo el pueblo una conversación con Dios en ese lugar que habían escogido para adorarle. Y miren lo que responde el Señor. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire cuán importante es poder entender que no hay situación, no hay adversidad, no hay persecución, no hay sequía, no hay hambre, no hay absolutamente nada que quiera venir contra ti, que Dios no se encargue de poner y hacerse frente delante de toda adversidad. Él es el que nos provee, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guarda, Él es el que nos da abrigo en el momento del frío, en el momento de la tempestad, Él es el que calma las aguas. Pero muchas veces la gente ignora esto. La gente está confiando en sus propias fuerzas, en lo que tienen, en lo que poseen, y no se detienen a darse cuenta de lo importante que es refugiarnos en el dueño de todo, en el hacedor de todo. Él es el único que puede salvar tu vida, Él es el único que puede cambiar y transformar toda situación. Solamente en Él está el poder, solamente en Él está la salvación. Y tenemos que rendir nuestra vida a Él. Pero la gente desconoce esto, la gente desconoce estas cosas. La palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, cuando usted se aparta de Dios, usted está apartando a su familia de Él. Cuando usted se aparta de buscar de Dios, usted está simplemente quitando el vallado, la cobertura que Dios había puesto sobre su casa, sobre sus hijos. Ahí lo dice la palabra. Te echará del sacerdocio, por tanto tú perderás toda autoridad delante de tu familia, delante de tus hijos, delante de tus amigos. Porque lo que te da la autoridad y quien te ha entregado el sacerdocio es Él. Porque dice la palabra en Pedro que Él nos hizo reyes y sacerdotes, que Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Pero eso lo ignoramos. Eso es a causa de la misma ignorancia que el pueblo sufre. Pero esa palabra ignorante a mucha gente le ofende. A mucha gente le molesta, a mucha gente no le gusta que le tilden de ignorante, pero en algo, en nuestra vida, en algo, o en muchas áreas, todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes de qué va a suceder mañana. Todos somos ignorantes de qué va a suceder con esta tierra en unos meses. Lo ignoramos. Y si uno hace esa pregunta, la gente muchas veces se puede ofender. Miren, había un científico, Albert Einstein, decía, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Cada uno de nosotros ignora algo en su vida. Yo por lo menos no sé de ciencia, no sé de descubrimientos científicos, ni de avances científicos. Habrá gente que sí sepa en ese campo.
Habrá gente que sí conozca ese campo. Por tanto, somos ignorantes en muchas cosas. Pero qué bueno es poder tener conocimiento de la palabra de Dios, porque ahí es donde se revela y se refleja toda la sabiduría que el hombre necesita. Qué bueno es poder ir al dueño y el hacedor de todo, el que permite que toda ciencia esté activa, el que permite que todo descubrimiento se haga, porque todo es por su gracia, por su favor. Miren, el conocimiento también no aplicado es ignorancia. Muchas personas presumen de lo que saben, pero no lo ponen en práctica. No sé si usted ha conocido a alguien que sabe hacer de todo, que todo lo sabe hacer. No hay ningún trabajo que se le resista, todo lo sabe. Tú dices, vamos a hacer esto, yo ya lo hice. Existen muchas personas así, pero no lo demuestran. No lo demuestran, lo mismo que hablan debería demostrarse en las acciones. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por tanto, no es lo mucho que tú sabes hacer, no es lo que sabes hacer fuera, sino lo que sabes hacer dentro de la palabra de Dios. Y lo principal que Dios nos pide que hagamos y que seamos es obedientes. Es lo principal que Dios nos pide, la obediencia. Porque la obediencia mueve muchísimo la mano de Dios, el ser obedientes a la palabra de Dios. No es que tú sepas más, no es que tú sepas mucho de la palabra, no es que hayas estudiado en cursos, hayas hecho teología, todo eso es válido. Pero ¿de qué te sirve saber todo eso si no le obedeces a Dios? Mi casa será llamada casa de oración. Acerquémonos y entremos a su templo. Eso para todas las naciones, para todas las naciones de la tierra. Noten una cosa en ese pasaje de Oseas. Y en este pasaje no es que ellos no sabían o no entendían quién era Dios, sino que decidieron desechar la palabra de Dios. Eso es mayor ignorancia. Cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Cuando Dios habla a tu vida y tú no haces lo que Él te dice que hagas. Cuando oyes la voz de Dios pero haces la voz de tu propia voluntad. Cuando apagas el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Ellos desecharon la palabra de Dios. Desecharon el conocimiento de Dios. Y noten lo que decía. Por cuando tú desechaste, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y qué funciones cumplía el sacerdote? Esta era una persona puesta en autoridad, que entraba a la presencia de Dios una vez al año. Portaba un mensaje para el pueblo. Era la única persona en ese tiempo que tenía y que podía entrar a la presencia. Pero en este tiempo todos somos sacerdotes. Dice la palabra, todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y perdemos el escuchar la voz de Dios. Ya no recibimos el mensaje de Dios para nuestra vida y para compartirla con otros. ¿Por qué? Porque hemos desechado la palabra, porque hemos desechado lo que el Señor nos ha estado hablando, porque hemos sido desobedientes. Mire, dice la palabra en Proverbios 1, del 24 al 33. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre todos vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo.
y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué hermosa palabra en Proverbios. Aquellos que le escuchan, aquellos que le obedecen, vivirán tranquilos, vivirán confiadamente, sin tener temor al mal. Miren, la sociedad de hoy piensa que está consiguiendo grandes logros y que estamos avanzando, pero cada día más la sociedad retrocede. Pero pensamos y somos ignorantes porque nuestros ojos están viendo muchas cosas nuevas y pensamos que es un avance. Pero cada avance, cada cosa que la ciencia hace nueva, cada tecnología nueva que sale, lo que hace es distanciar más los fundamentos de Dios en la familia. Por ejemplo, la tecnología de los móviles. Anteriormente los teléfonos estaban sujetos o atados a un cable y usted no lo podía llevar a todas partes, tenía que estar en ese lugar. Nadie te podía localizar fácilmente. Luego sacaron los buscapersonas o los beeper para enviar un mensaje en el lugar donde te encontraras. Y tú podías ver el mensaje y llamar y contestarle a esa persona cuando pudieras. Pero hoy día, con tanto avance de la tecnología, en lugar de ser libres, la gente se ha convertido en esclava de los propios inventos. Y somos ignorantes en eso pensando que hemos avanzado. Yo me acuerdo cuando jugábamos en las calles con los amigos, cuando compartíamos a las canicas, al trompo, jugábamos tantas cosas y éramos libres. No necesitábamos estar detrás de una pantalla para entretenernos. Hoy día los mismos padres se han hecho responsables de eso. Para que su hijo no llore, le dejan un teléfono. Y su hijo empieza a acceder a páginas de pornografía a través de una propaganda que llegó mientras el niño miraba el juego o el dibujo animado. Y sin darse cuenta, ese niño de 7, 8, 9 años abrió una puerta y empezó a visitar esas páginas por curiosidad. Y vino a él una potestad de lascivia, de inmundicia. Y a los pocos años empiezan a ver niños con 9 años masturbándose, con 10 años, porque somos ignorantes de lo que la palabra dice. Y pensando que estábamos haciendo lo bueno, hemos hecho lo malo. Y hay de aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Hemos sacado a Dios de los institutos, hemos sacado a Dios de los colegios, de las casas. Hemos metido tradiciones, religiones, fiestas que para nada glorifican el nombre de Dios, solamente glorifican la carne. Y somos ignorantes de todo esto. Mire, me sorprende mucho lo que dice Oseas. También yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nos apartamos de estudiar la palabra de Dios, cuando nos apartamos de crecer en el conocimiento de Dios, cuando un hombre o una mujer de Dios rechazan el estudiar la palabra, en ese momento no solamente pierden la autoridad del sacerdocio, toda credibilidad, todo respaldo. No solo eso, nuestros hijos quedan desamparados en la mira del enemigo. Puedes orar por ellos y nada pasa, porque tú rechazaste el conocimiento de Él. Dios le está hablando en este tiempo a mucha gente que dejen su manera de vivir, que dobleguen su carne, que perdonen, que abandonen su mal carácter, que sean obedientes, pero muchos no quieren escucharle. Pero luego quieren que Dios les escuche. Lo leímos en Proverbios. Quedaremos solos y desamparados si no le buscamos. Miren, la ignorancia nunca ha ayudado a nadie a encontrar el destino de su viaje. Obtener una calificación, por ejemplo, en el instituto digna de un examen universitario. O conseguir un buen trabajo bien remunerado. Para conseguir un buen trabajo, para conseguir una estabilidad, una carrera, te tienes que preparar, no puedes ser ignorante de aquello a lo cual quieres acceder. Pero más que todo eso,
La ignorancia no te permitirá recibir el abrazo de bienvenida en los cielos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si no te quitas ese velo y esa venda de tus ojos, si no permites que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y reconozcas a Jesús como tu Señor y único Salvador, puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes tener todo el dinero del mundo, pero nada de eso te va a salvar. Somos ignorantes, pensando que nos vamos a salvar por nuestros propios métodos, por nuestras propias obras, obras de hombre que son obras muertas, trapos de inmundicia le llama la palabra. Necesitamos a Dios en nuestra vida, y esa es la oración en esta mañana. Que no perturbemos la verdad, que no nos corrompamos moralmente, que no profanemos las cosas sagradas. Eso habían hecho estos hombres en ese tiempo. Habían profanado, habían perturbado la verdad, se habían corrompido moralmente, se habían olvidado de Dios, le habían dado la espalda a Dios, aun a pesar de su ley y de sus advertencias. El pecado de ellos no era simplemente desconocer la ley de Dios, era su disposición, la disposición de su corazón. No estaban dispuestos, su corazón no estaba dispuesto a oír la palabra. Y yo les invito en esta mañana que tú vuelvas tu corazón a Él, que Él quite el velo de la ignorancia de nuestras vidas. Mire, dice la palabra en Hebreos 10, del 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Noten que el pasaje dice: porque si pecamos voluntariamente. Una cosa es que usted esté pecando porque no sabe que eso que hace es pecado, porque desconoce, pero conociendo lo que es bueno y lo que es malo. Porque usted y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Usted y yo sabemos lo que hace daño a nuestro cuerpo, lo que daña a nuestra familia, lo que te está apartando de tu esposa o de tu esposo. El consejo que estás recibiendo, donde estás poniendo tu mirada, tú lo sabes. Porque nos es contado como pecado, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Usted sabe que hay gente afuera que se pierde, usted, el que conoce de Dios. Yo sé que este mensaje va a llegar a personas que no conocen de Dios, que están en una tradición y que dicen conocer a Dios, pero no le conocen, porque han escuchado hablar de Dios, mas nunca sus corazones se han acercado a Dios. Y yo te exhorto en esta mañana, a ti que estás escuchando este audio, los tiempos de Dios se acortan. Los tiempos de Dios se están haciendo cada vez más cortos. La venida de Cristo es inminente. Hay señales. Se levantará nación contra nación. Habrán guerras y terremotos en todos los lugares del mundo. En los cielos habrán señales, lunas de sangre. Y lo hemos visto, pero somos ignorantes de esos avisos. Se levantará Magog con otro grupo de ejércitos de Persia y otros lugares más para atacar a la niña de los ojos de Dios, a Israel. Y eso está sucediendo. Ezequiel 38. Busquen dónde está Magog. Magog es Rusia. Busquen quién es Persia, Irán, Sudán, todos esos países, se están uniendo hoy en contra del pueblo de Dios. Están haciendo una estrategia para atacar al pueblo de Dios. Pero primero quieren debilitar a aquel que guarda y que cubre y que apoya a Israel, que es los Estados Unidos. Porque de esta manera debilitarán su fuerza para poder atacarles. Pero ignoramos estas cosas.
Ignoramos y pensamos que lo que está sucediendo es casualidad. Nada es casualidad, todo está en la palabra de Dios. Y yo te exhorto para que busques de Dios ahora que puede ser hallado. Porque dice la palabra que vendrán tiempos de dolor, tiempos muy fuertes sobre esta tierra. Y la iglesia será llevada, será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Dice que 2 estarán sembrando y 1 será llevado. 2 estarán durmiendo y 1 será arrebatado, 1 será quitado. Y en el momento en el que esto suceda, vendrá un tiempo de dolor, una gran tribulación sobre la tierra. Dice la Biblia que muchos buscarán la muerte y no la hallarán, porque incluso la muerte se habrá ido. Y tendrás que pasar ese tiempo de angustia, de dolor, de desesperación, y después vendrá el juicio. Hay una advertencia de parte de Dios en su palabra, porque el amor de Dios se ha derramado desde el comienzo de la creación del mundo. Porque Dios es un Dios que ama y retrasa su venida esperando que ninguno se pierda. Arrepiéntete en el lugar donde te encuentras ahora. Abandona tu pecado. Deja tu lascivia, tu fornicación. Pon colirio en tus ojos. Pon un centinela en tus oídos. Pon un carbón encendido en tu boca para que no hables lo que no tienes que hablar. Porque Cristo viene pronto. Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Él no viene por una tradición, Él no viene por una religión. Él viene por hombres y mujeres que le aman, que le han servido en espíritu y en verdad, que han aceptado con gozo todo menosprecio, toda burla, por el hecho de ser cristianos y de servirle a Jesús de Nazaret. Y esto se lo digo con todo corazón, porque lo dice la palabra en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Miren, dice la palabra que será como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Será de la misma manera. Se estarán entregando en matrimonio, estarán en fiestas, en bebidas, estarán corriendo de un lado a otro. ¿Cómo eran los tiempos de Lot? ¿Cómo eran los tiempos de Noé? En Sodoma y Gomorra la gente andaba entregada a la lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, sexo ilícito, alcohol, vicio, pecado, orgías. Cuando el Señor vino y destruyó Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra que será como en esos tiempos. Pero somos ignorantes de eso. La gente lo dice, Job 21. Del 14 al 15, le dijeron al Señor, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? La ignorancia produce muerte. La ignorancia produce muerte. La ignorancia nos lleva también a ser esclavos del pecado. La ignorancia nos limita, nos estanca, nos frena, nos desvía, nos lleva a la muerte espiritual, nos lleva a endurecer nuestro corazón. Y yo en esta mañana hay un clamor en mi corazón por tu vida. Por tú que vas a escuchar este mensaje en el lugar donde te encuentres. Yo oro para que tu corazón no se endurezca, para que caiga el velo de la ignorancia de la palabra de Dios y para que dejes de creer que Dios es un Dios de religión, para que empieces a buscarle como el Dios de relación, empieces a acercarte a Él, deseando ver tu vida transformada y cambiada. Él lo puede hacer, solo Él. Lo has intentado en tus fuerzas, has ido a consejeros, a psicólogos, has estado tomando medicamentos para calmar la ansiedad, has estado tomando antidepresivos, has estado tomando pastillas incluso para dormir porque no puedes descansar.
pero ignorantemente has estado causando más daño a tu cuerpo. Has estado buscando los mejores consejeros para que tus hijos vengan al camino de Dios, para que tus hijos dejen la vida que están llevando. Pero no has ido a la presencia de Dios, no has ido a buscar a aquel que todo lo soluciona, como lo dice Segunda de Crónicas. No has sido aquel que pelea por ti, aquel que va delante de ti como poderoso gigante. Es a Él a quien tenemos que ir. Es a Él a quien tenemos que ir. Quiero saber quién tú eres. Quiero saber quién tú eres. He probado y quiero más y más y más de ti. Dice la palabra en Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo te invito en esta mañana, ahí donde te encuentras, solo donde estés, busques un lugar, un rincón, y te presentes delante de Dios y le presentes tu angustia, tu desesperación. Que le digas: Señor, he estado intentando salir adelante con mis fuerzas y no he podido. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. He sido ignorante de tu palabra. Te tenía como un Dios de religión, como un Dios de ritos, como un Dios de sacrificios, que tenía que seguir presentando sacrificios para que tú me escucharas. Pero el mayor sacrificio, dice tu palabra, que ya lo hiciste en la cruz del Calvario con tu Hijo. Él fue el Cordero inmolado. Y su sangre fue derramada para el perdón de pecados. Yo quiero recibirte hoy como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero recibirte hoy como mi único Señor, mi único Salvador. Dile: Señor, yo quiero que vengas a gobernar mi vida, seas el dueño de mi vida. Te invito a que vivas y mores en mí. Sé el dueño de mi corazón, de mi vida, de mi familia, de mi hogar. Lo rindo todo delante de ti, para que yo pueda, Señor amado, cuando parta de este mundo, ir a tu presencia. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, y no te apartes de mí jamás. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo oro por cada vida, cada corazón, cada oyente, declarando tu palabra viva y eficaz, rompiendo esquemas, Señor amado, fortalezas mentales, vendas de ignorancia, Señor amado, vendas de religión, ataduras y ligaduras, Señor, a doctrinas de hombres, filosofías humanas, para que ellos puedan conocer la verdad tuya revelada a través de tu palabra. Desde el Ministerio Cristo Viene, el Rey Jesús, este servidor, José Luis Ardila, les envía un fuerte abrazo de bendición. Ora por sus vidas, para que el Rey de Gloria haga su obra perfecta en cada uno de ustedes. Aquel que comenzó la buena obra la va a terminar perfeccionada en cada uno. Les bendecimos desde aquí, desde Torrevieja, España. Un abrazo. Eres hermoso, incomparable, inigualable. Eres mi todo. Eres hermoso.